Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Empezamos la primavera en Buenos Aires y ya es hora de usar hilados así primaverales, tipo algodón, como en este caso tejí una blusa o un jersey con hilo de algodón bastante amplio, con un punto que parece difícil pero no lo es. Y bueno, después de tejerlo pensé qué nombre darle. Digo, bueno, voy a consultar a mis queridas y queridos amigos suscriptores de Telegram y de YouTube. Y estas son las sugerencias que me dieron. Miren, estrella de mar, alba o amanecer, blue sky, noche estrella, suéter cielo, parecen como estrellas, podría poner la estrella azul, olitas de mar, cielo estrellado, hojas de otoño, suéter azul cielo, océano, lo veo y en las olas del mar con espuma suave, veo un océano hermoso, es verdad. Le pondría Silvana, también pensé en sky o cielo. Deseo, suéter estrella, lluvia de estrella, suéter estrella, árboles de la vida, cielo, suéter filigrana, ilusión, cielo, olivia, mar y olas, panal de abejas, caramelo, jazmín de jardín de Edén, lluvia de estrellas. Estas fueron las sugerencias de mis suscriptores en YouTube. Y en Telegram, estrellas, suéter campo de trigo, hermoso punto, estrella del sur, nubes de lavandas, olas de mar, cielo de verano, hortensia, alto cúmulos, me encantó. Bueno, cielo estrellado. Entonces, entre cielo y el océano y las olas y las estrellas, elegí el nombre de este suéter, de este jersey. La ganadora fue Leticia Martínez y el nombre que le puse, Estrella del Mar. Así que muchas gracias por sus sugerencias y ahora vamos a ver cómo lo tejemos. Los materiales que vamos a utilizar, tengo aquí hilo de algodón, después le hago ovillito, agujas número 3.75 milímetros. Utilizo agujas circulares. Si me preguntan, ¿se puede tejer con agujas rectas? Sí, también se puede tejer con agujas rectas. Con aguja crochet número 5 milímetros y lana, o sea, hilado de otro color, también es algodón. Lo que voy a hacer es empezar mi tejido con montaje provisional o montaje provisorio. ¿Por qué? Porque no estoy decidida todavía cómo quiero hacer el borde, si lo quiero elastizado, si quiero tejer I-cord. Pasa muchas veces que nosotros empezamos a tejer una prenda de abajo hacia arriba con una, por ejemplo, con un elástico, ¿no? 2×2. Entonces finalizamos de tejer y resulta que este elástico o es muy ancho o es muy angosto, o por ejemplo, como en este caso, aquí se forman ese hermoso borde ondulado y por ahí capaz no le voy a agregar ningún elástico y voy a subir los puntos y cerrar, por ejemplo, con el método de I-cord. Eso lo veo después de tejer parte delantera, espalda. Voy a lavar las muestras, o sea, voy a lavar estas partes, secarlas, voy a probar y voy a ver qué me gustaría hacer con la parte de abajo. Por eso estoy usando este montaje provisional. Ahora vamos a ver cómo tejer este punto. Parece complicado, pero créanme que no es un punto complicado. Sí, hay que prestar atención, pero bastante fácil. Así se ve el lado del derecho, lado revés. Obviamente después de lavar, secarse, los puntos se van a acomodar. El diagrama voy a dejar también publicado en mi blog Silvana Team. Link van a ver en la descripción de este video. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 12 más 2 puntos de borde. A lo alto se repiten 16 vueltas. O sea, vuelta número 17 tejemos igual que la 1. ¿Y cómo leemos este diagrama? Miren, en las vueltas desde la 1 hasta la 13, leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda. Este es punto de borde, este símbolo es punto de borde. Tejemos estos 12 puntos hasta aquí. Repito el motivo las veces que sea necesario y finalizamos la vuelta con los puntos. Estos puntos serían puntos de equilibrio y punto de borde. Y así tejemos hasta la vuelta número 13.
En la vuelta número 15, primero tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos al derecho. Estos son puntos de equilibrio. Después tejemos aquí los puntos del motivo. Repito estos puntos las veces que sea necesario y finalizamos la vuelta con los puntos de equilibrio. O sea, en esta figura está marcado con color negro. ¿Ven? Estos son los puntos que se repiten y los demás son puntos de equilibrio. En las vueltas pares, todos los puntos tejemos como se nos presentan, y aquí se nos presentan todos los puntos al revés. Lazada tejemos con el punto al revés. Vamos a empezar con montaje provisional y tengo que subir 26 puntos. Voy a subir más o menos 30 cadenas. Ahí va una. Para 26 puntos alcanzan 32 cadenas. Cortamos la hebra y cuando voy a tener que después destejer la cadena para subir los puntos, aquí de este lado voy a hacer un nudo para saber que tengo que tirar de este lado para destejer. Vamos a subir los puntos. Miren, esta es la trenza. Damos vuelta y vamos a subir los puntos por aquí. Ahí va un punto. 2, bueno, vamos a empezar por aquí. También, claro que sí, este jersey lo pueden empezar de la forma que más les gusta. Pueden tejer elástico, pueden empezar con punto Santa Clara o algo así, pero yo prefiero hacer montaje provisional. Bueno, y empiezo a subir los puntos. Aquí está la trenza. Aquí damos vuelta. A ver, aquí está la trenza. La damos vuelta y subo estos puntos. Una vez que aprendan este método, lo van a usar mucho. Por ejemplo, para tejer ropita de niños, de chicos. Los chicos crecen rápido y nosotros podemos destejer. Si tejemos una prenda de abajo hacia arriba, podemos destejer y subir los puntos y alargar la prenda. Bueno, entonces voy a subir así la cantidad de puntos necesaria. Tengo sobre la aguja 26 puntos. Empezamos a tejer. Aquí sería vuelta número 1. En mi caso tejí 2 vueltas de inicio. Tejí primera vuelta, primer punto de borde. En este caso lo vamos a tejer al derecho. Y vamos a tejer una vuelta con todos los puntos al derecho. Serían las vueltas de inicio. Y vuelta número 2 sería del lado del revés. Tejemos con todos los puntos al revés. Y empezamos a tejer nuestro punto calado. Primer punto de borde paso sin tejer. Tejemos primer motivo. Punto derecho. Lazada. Derecho. Lazada. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Paso punto sin tejer. Tejemos un punto al derecho. Y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Repito, disminución simple, paso punto sin tejer, punto derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Ahora tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Acomodamos los puntos de esta forma para que al tejer 2 puntos juntos no sean puntos cruzados. Y tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, sin cruzar. Porque si nosotros tejemos así, primero que es incómodo y segundo los puntos se van a salir cruzados o retorcidos. Repito, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha.
lazada, derecho, lazada, derecho. Bueno, tejí un motivo, lo repito las veces que sea necesario y finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio. Sería punto derecho, lazada, derecho, lazada, disminución simple, paso punto sin tejer, punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, disminución simple, paso punto sin tejer, punto derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Ahora damos vuelta, acomodamos bien estos puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. De nuevo, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Lazada, derecho, lazada, punto derecho. El algodón siempre quiere, derecho. Y punto de borde tejemos al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos con los puntos al revés. Primer punto de borde, paso sin tejer. Todos los puntos al revés. Lazada también tejemos al revés. En la vuelta número 3 y vuelta número 5 tejemos igual que la número 1. Vamos a tejer ahora vuelta número 7. Punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo 4 puntos al derecho, ahora pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar, podemos cruzar los puntos con la aguja auxiliar o sin, voy a mostrar las dos formas. Delante de tejido tejemos 2 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar, pasamos sobre la aguja izquierda y tejemos estos puntos al derecho. Cuatro puntos al derecho. Tejimos un motivo, lo vamos a repetir. Mejor dicho, vamos a tejer los puntos de equilibrio que se tejen igual. Tejemos 4 puntos al derecho, cruzamos los puntos sin la aguja auxiliar. Primer punto y segundo delante de tejido, tercer punto y cuarto atrás. La aguja derecha va por atrás, tomamos estos 2 puntos, sacamos 4 puntos de la aguja y vamos a cruzar primer punto y segundo delante de tejido y tejemos estos 4 puntos al derecho. Cuatro puntos al derecho. Punto de borde tejemos al revés. En la vuelta número 9, punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo. 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de los puntos. Repito, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Lazada, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, derecho, lazada, disminución simple, paso punto sin tejer, tejemos un punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido y repito, disminución simple. Y nosotros tejimos un motivo. Vamos a tejer puntos de equilibrio
2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. De nuevo 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Lazada, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, derecho, lazada, disminución simple, disminución simple, punto de borde, tejemos al revés. Igual que tejimos esta vuelta número 9, voy a tejer vuelta número 11 y 13. Vamos a tejer vuelta número 15. Primer punto paso sin tejer, tejemos 6 puntos al derecho. Estos son los puntos de equilibrio. Y tejemos ahora los puntos de motivo. 4 puntos al derecho. Cruzamos los puntos, tercer punto y cuarto van atrás de tejido, primer punto y segundo delante de tejido. Y tejemos estos 4 puntos al derecho. Se puede hacer con la aguja auxiliar, pero como son 4 puntos es fácil también cruzarlos así. Y tejemos 4 puntos al derecho. Repito el motivo las veces que sea necesario. Finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio. Son 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de borde. Tejemos al revés. Vuelta número 16. Tejemos como se nos presentan los puntos, todos los puntos al revés, y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. En mi caso, el ancho de la prenda va a ser 80 centímetros, el ancho delantera, el ancho de la espalda, quiero una prenda suelta. Y resulta que, de acuerdo a los cálculos que hice, que sobre las agujas tengo que montar 134 puntos. Mi muestra de tensión tiene 36 puntos, 22 centímetros. El ancho de mi prenda va a ser 80 centímetros. Entonces, en 36 puntos hay 22 centímetros. Esta es la muestra de tensión. Y X cantidad de puntos. No sabemos cuántos puntos montar, pero sabemos que el ancho quiero tener 80 centímetros. Entonces, hacemos un cálculo simple. X puntos. Para saber cuántos puntos hay que montar, nosotros 80 multiplicamos por 36 y dividimos por 22. Resulta que tengo que montar 130 puntos. Pero mi motivo es múltiplo de 12 puntos. Por eso tenemos que o restar o sumar los puntos. En mi caso voy a sumar 4 puntos. Me va a dar 134 puntos. Aquí serían los puntos del motivo más 2 puntos de borde. Aquí ya tengo tejida la parte de la espalda. Tejo todo recto, todo recto hasta la parte de caída del hombro, la parte del escote y caída de otro hombre. Vamos a tejer juntos la parte delantera, que la técnica es la misma. Aquí realizando disminuciones. Partir por la mitad. Primero trabajamos con una mitad, después con la otra. Empezamos nuestro tejido montando 134 puntos. Tejemos todo recto. Esta es la parte de la espalda. Después de tejer 8 motivos a lo alto, empiezo a tejer disminuciones para los hombros. En la vuelta número 1, 2, 3, 4 y 5 solamente disminuimos los puntos para los hombros al principio y al finalizar la vuelta. Y después, vuelta número 6, 7, 8, 9 y 10, vamos a disminuir los puntos para el escote y los puntos para los hombros. O sea, al principio tejemos así y de vuelta simplemente disminuimos 8 puntos al principio de cada vuelta. Y después, a partir de la vuelta número 6, empiezo por aquí
cerramos 10 puntos, tejemos hasta aquí, cerramos 8 puntos, tejemos hasta aquí, cerramos 5 puntos, tejo hasta aquí, cierro 8 puntos, cierro 4 puntos y listo. La parte delantera también son 134 puntos, tejemos 7 motivos a lo alto, un motivo menos porque el escote va a ser más profundo en la parte delantera. Y primero aquí empezamos a tejer el escote, cerramos 10 puntos, 4, 3, 2 y después empezamos a trabajar la parte de los hombros. Y aquí en esta parte tejemos todo recto. Tejo 7 motivos, dividimos por la mitad, 67 puntos de un lado, 67 puntos de otro lado y empezamos a trabajar el escote y después cerramos 8 puntos para la línea de los hombros. Miren, un motivo a lo alto es esto. Y esta es la parte de la espalda. Voy a empezar a tejer en la parte delantera el escote, así, de esta forma. Un motivo, aquí tejemos un motivo más profundo, la parte delantera que la parte de la espalda. Vamos a ver en centímetros. Aquí el escote, el ancho, que siempre mejor me parece ver en centímetros también. El ancho aquí 23, 22 centímetros. La profundidad del escote de la parte de la espalda, ¿cuánto? 4 centímetros. Y la profundidad del escote delantera va a ser más o menos 14 centímetros. La línea de hombro está, la prenda está todavía sin lavar, o sea, más o menos se va a estirar un poquito. El hombro 29, casi 30 centímetros. Y aquí en los hombros cerramos 8 puntos, otra vuelta 8 puntos y así cada 8 puntos parte del hombro. Y aquí el escote de la parte de la espalda cerramos 10 puntos, 5 y 4, nada más. La parte delantera tejí 7 motivos, dividimos los puntos por la mitad, 67 puntos dejo sobre las agujas auxiliares y vamos a trabajar sobre esta parte. Tejí una vuelta sobre el lado derecho, damos vuelta y aquí también es importante marcar con el marcador los hombros y separarlos de la parte del escote, porque muchas veces pasa que cuando nosotros tejemos este tipo de puntos, que no es punto liso, jersey Santa Clara, se puede equivocar. Entonces aquí esta parte pertenece a los hombros y esta parte donde vamos a realizar el escote. Lado revés, vamos a disminuir 10 puntos. Estamos sobre el lado revés del tejido, quiere decir que voy a cerrar los puntos así al revés. 2 puntos juntos al revés, ahí cerramos un punto. 2 puntos juntos al revés, cerramos 2. Así voy a cerrar 10 puntos. 3, 4. Cerré 10 puntos y sigo esta vuelta con todos los puntos al revés. Y voy a tejer la siguiente vuelta según el diseño hasta el centro donde tenemos que disminuir los puntos. Derecho, lazada. Bueno, aquí ya al tejer toda esa cantidad de motivos ya uno se acuerda perfectamente cómo hay que tejer este punto. Bueno, tejemos entonces hasta aquí. Bueno, presten atención a este detalle. Escote. Ya cerramos 10 puntos. Me falta cerrar 4, 3 y 2. Ahora, ¿qué pasa? Que según mi diseño, ¿no? Según el patrón de este punto, me toca tejer estos 2 puntos juntos al derecho y estos 2 puntos juntos al derecho. Entonces me van a faltar 2 puntos. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a tejer 3 puntos al derecho
Aquí ya no voy a hacer nada y paso este punto sin tejer. Siempre tienen que controlar esta cantidad de puntos, por eso colocamos el marcador, ¿no? Me falta cerrar 2 puntos, 3 y ahora vamos a cerrar 4 puntos. Por eso cuando tejemos este tipo de puntos hay que prestar atención a este detalle. Bueno, seguimos aquí. Ahora tengo que disminuir 4 puntos. Este punto paso sin tejer, este punto paso sin tejer. Vamos a deslizar primer punto sobre el segundo, ahí disminuimos un punto y vamos a tejer juntos 2 puntos juntos al revés, 2, 3 y 4. De esta forma aquí queda mucho más prolijo cuando nosotros este punto simplemente lo deslizamos. Bueno, y ahora tejemos vuelta del lado del revés, del lado del derecho. Los puntos de escote simplemente voy a tejer al derecho. No voy a realizar mi punto fantasía, simplemente al derecho. Este punto pasa sin tejer. Damos vuelta y ahora me toca cerrar 3 puntos. Primer punto, segundo punto, deslizamos primer punto sobre el segundo, ahí cerramos un punto, 2 y 3. Bueno, tejemos todo recto, volvemos, cerramos 2 puntos y van a estar listos los puntos de escote. Tejí 8 vueltas y de vuelta todo recto, o sea, desde aquí hasta aquí. Y ahora voy a empezar a realizar disminuciones para los hombros. Vamos a ir cerrando de a 8 puntos al principio de la vuelta. Vamos a acomodarnos así. Miren, cierro 8 puntos tejiendo 2 puntos juntos al derecho. Ahí cerramos un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora es importante ver cómo sigue nuestro dibujo aquí, ¿no? Tejí, a lo alto se repiten 16 vueltas. Tejí 16 vueltas y ahora voy a tejer de nuevo vuelta número 1. Y vamos a ver que aquí hay cruce de puntos. Entonces, aquí, estos puntos que cruzamos. Entonces, en el siguiente motivo, estos 2 puntos se tejen al derecho. Aquí hay lazada, derecho, lazada. A ver, 2 puntos estos al derecho. Lazada, derecho, lazada. Y aquí tejemos estos 2 puntos juntos al derecho. O sea, hay que ver el diagrama. Como ya tejimos tanto, entonces nosotros ya sabemos cómo se teje este punto. 2 puntos juntos al derecho, lazada, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho, disminución simple o 2 puntos juntos al derecho. Se puede tejer de las dos formas, así o tejiendo también 2 puntos juntos al derecho. Es lo mismo, el mismo resultado.
Y aquí sigo tejiendo hasta finalizar la vuelta. Y así voy a ir cerrando de a 8 puntos al principio de cada vuelta hasta cerrar todos los puntos. Después pasamos sobre esta parte, hacemos lo mismo. Primero cerramos los puntos de escote, tejemos unas vueltas recto y cerramos la parte de los hombros, igual que hicimos aquí de este lado. Bueno, finalicé la parte de escote, realicé las costuras sobre la parte de los hombros, la hice con aguja crochet con punto bajo, y después lo que voy a hacer es subir los puntos alrededor y tejer un elástico para el escote. Si ustedes tejen con agujas rectas, entonces dejan un hombro sin coser. Primero tejen el cuello y después realizan la costura. Empiezo a subir los puntos aquí de este lado. Agregué la hebra haciendo aquí un nudo. Como el cuello es bastante ancho, por eso voy a subir los puntos así, de esta forma. Ahí va uno. En cada punto de estos subo un punto, 2, 3 y así alrededor de todo el escote. Tejí 2 centímetros de escote con elástico 1 por 1 y estoy cerrando los puntos con el método de I-cord, donde nosotros tejemos un punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, pasamos estos 2 puntos de nuevo sobre la aguja izquierda y tejemos un punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho. De esta forma voy a cerrar los puntos de escote. Finalicé de tejer la parte de escote y ahora vamos a ver cómo tejer las mangas. Aquí ya tejí una manga, la tejí todo recto sin realizar disminuciones porque este motivo es bastante complicado para realizar disminuciones. Y aquí nada más que tejí con el método de I-cord, cerramos los puños. Igual, de todas formas, voy a mostrar cómo se hace. Miren, aquí nuestra manga es la manga caída. Realicé la copa realizando aquí vueltas acortadas. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos aquí disminuciones, la línea de hombro, así va en caída, entonces de la misma forma tiene que seguir la manga. Sin hacer estas vueltas cortas, la manga va a estar como no tan anatómicamente como va a estar así. ¿Entiende? Entonces, para que sea mejor el resultado, siempre se aconseja tejer vueltas cortas. El ancho aquí de la manga, 21 centímetros. El largo, obviamente, depende de cada talla. Yo soy persona alta, mido 1,78 m, por eso aquí la manga tengo 45 centímetros. Con los marcadores marcamos la cantidad exacta de puntos hasta la costura de hombro, parte delantera, igual cantidad de puntos la parte de la espalda. Yo los cuento así los puntos, 1, 2, 3, 4, entonces tiene que ser la misma cantidad. Y ahora vamos a empezar a subir los puntos, empezando desde este marcador y subimos hasta este marcador. Empiezo aquí por este marcador, vamos a agregar la hebra. No se olviden que la cantidad de puntos para las mangas tiene que ser múltiplo de 12 como nuestro motivo, más 2 puntos de borde. Ahí va, primer punto. Bueno, los vecinos realizando la obra, pero bueno, no nos importa. ¿Cómo subimos los puntos? Miren, 1, 2, y voy a subir punto entre los puntos. Aquí entre estos dos puntos podemos agarrar aguja crochet si es más cómodo, si no, a ver, con la aguja así nomás, entre los puntos sacamos un punto. Y repito,
voy a subir un punto, 2 y vamos a subir punto entre los puntos. De esta forma va a quedar manga perfecta. No se va a encoger el tejido, tampoco va a quedar estirado. Ahí, entre los puntos, ¿no? Repito, miren. 1, 2 y sacamos punto entre los puntos. Y de esta forma voy a subir todos los puntos hasta el siguiente marcador. Podemos ayudarnos con la aguja crochet si quieren. Bueno, así se suben. Aquí voy a hacer un nudo. A ver. Y así subimos los puntos para la manga. Estoy obviamente sobre el lado derecho del tejido. En total voy a subir 86 puntos, 43 puntos hasta la costura de los hombros y 43 puntos hasta el marcador. Y en total van a ser 7 motivos para la manga. Bueno, aquí tengo todos los puntos de manga ya subidos. ¿Cómo tejemos vueltas cortas? Ahora me toca tejer vuelta del lado del revés. La voy a tejer con todos los puntos al revés hasta finalizar la vuelta. Después tejemos con los puntos al derecho. A propósito, tejí con los puntos al derecho para mostrarles bien cómo se teje. Si no, se podría incluir este diseño en la misma manga aquí, ¿no? En vez de tejer, por ejemplo, puntos al derecho, incluir este punto. Pero es mucho más complicado, por eso no nos compliquemos hoy la vida. Vuelta con los puntos al revés, después vuelta con los puntos al derecho hasta el centro, la costura del hombro. Y tejemos 7 puntos. Damos vuelta al tejido, volvemos hasta el centro, 7 puntos. Damos vuelta al tejido, tejemos hasta aquí 7 más 7 puntos. Cada vez 7, 7, 7 hasta que finalizamos de recoger todos los puntos. Aproximadamente, en mi caso 7 puntos son 5 centímetros. Depende con qué número de agujas y con qué lana están tejiendo. Por ahí van a ser no 7 sino 4 puntos o 12, 13. Bueno, más o menos cada 5 centímetros realizamos vuelta corta. 5, 6, no más de 6 centímetros. La cantidad de puntos que necesitamos incluir realizando vueltas cortas. Tejemos vuelta número 1 con los puntos. Este primer punto lo tejo al derecho. Voy a tejer la vuelta con los puntos revés retorcido. Por detrás voy a tomar para que si tejemos así, punto derecho, aquí va a quedar espacio muy grande y de este lado no va a quedar muy bien. Entonces, revés retorcido. Esta vuelta, después de subir los puntos, a ver, se teje con todos los puntos así, revés retorcido. Otra vuelta, tejemos con los puntos al derecho, llegamos al centro, paso el marcador y voy a tejer 7 puntos al derecho. 1, 2, 4, 6, 7. Damos vuelta al tejido y aquí tejemos con los puntos al revés. Miren. Este punto la hebra por encima de la aguja, este punto paso sin tejer y tiramos hacia afuera. Aquí resultan 2 puntos. Es un punto, pero después lo vamos a tejer. Sigo tejiendo con los puntos al revés hasta el marcador y 7 puntos más. Marcador nos indica la mitad de la manga. Tejemos 7 puntos más. 2, 3, 4. En este momento aquí se puede incluir el punto con el que están tejiendo, pero yo para facilitar a veces, bueno, 4, 5, 6, 7. Damos vuelta el tejido, paso punto sin tejer
y tiramos la hebra hacia nosotros. Tiramos bien así. Aquí resultan 2 puntos, es un punto. Tejemos con los puntos al derecho. Aquí lo hagan bien apretado para después quede bien. Tejemos puntos al derecho. Tejemos aquí 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí vamos este punto doble. Voy a colocar la gomita, ustedes pueden hacerlo o no, o un marcador si lo quieren hacer, con la gomita mucho más cómodo. Y este punto lo tejemos como 2 puntos juntos, así, al derecho. Y tejemos 7 puntos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Damos vuelta al tejido. Estoy sobre el lado revés ahora. Pasamos punto sin tejer, así, y tiramos hacia afuera. Y sigo tejiendo con los puntos al revés hasta este punto doble. Este punto doble lo tejemos al revés, tomamos los puntos por atrás. Es un punto, ¿se acuerdan? Pero como que se parecen dos. A ver, ahí, por atrás, al revés. Y voy a tejer 7 puntos más. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Damos vuelta al tejido. Este punto lo paso sin tejer. La hebra hacia nosotros. Estoy sobre el lado derecho, entonces la hebra va hacia nosotros. Cuando estamos lado revés, la hebra esta va hacia afuera, hacia nosotros y hacia afuera, así, 2 puntos, punto doble. Tejemos todos los puntos al derecho ahora. Por ahí estas gomitas o marcadores no las necesitan, pero por las dudas para visualizar, ¿no? Que ya hicimos aquí 2 vueltas. Y sigo aquí con los puntos al derecho y llegamos hasta este punto doble. Lo tejemos al derecho de esta forma. Tejemos 7 puntos más y así voy a ir tejiendo, realizando vueltas cortas. ¿Ven? No se nota donde está vuelta corta. Después de lavar la prenda se acomodan todos los puntos y me parece que esto se llama método alemán de vueltas cortas. Aquí vamos a ver la otra manga, miren. ¿Ven? No se nota donde hicimos vuelta corta. Después estas gomitas simplemente las corto. Yo las dejo para visualización para ustedes. Entonces aquí, ¿cuántas vueltas cortas hicimos? Este es el centro de la prenda. Tengo una gomita, 2, 3 y 4. Después de realizar las vueltas cortas, simplemente tejemos recto, todo derecho. Son 7 motivos, sin realizar disminuciones ni nada. Y después vamos a ver cómo tejer esta parte del puño. Aquí sí realicé disminuciones. Para la parte de los puños, estoy sobre el lado revés del tejido. Voy a disminuir los puntos de la siguiente forma. Voy a tejer 2 puntos juntos al revés. 2 puntos juntos. De esta forma vamos a disminuir la mitad de los puntos.
Tengo 2 veces menos puntos sobre la aguja, pero todavía falta disminuir los puntos. ¿Cómo vamos a cerrar? Voy a cerrar 2 puntos, después 2 puntos juntos, 2 puntos, 2 puntos juntos. Miren, voy a cerrar con el método de I-cord. Tejemos punto derecho, 2 puntos juntos al derecho. Devolvemos los puntos sobre la aguja izquierda y aquí tejemos derecho, 2 puntos juntos al derecho, derecho, y ahora tejemos 3 puntos juntos al derecho porque quiero disminuir todavía más puntos. Derecho, 2 puntos juntos al derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho, derecho, 3 puntos juntos al derecho. Así voy a tejer hasta finalizar la vuelta. De esta forma estoy disminuyendo todavía más puntos. Cuando sobre la aguja quedan 2 puntos, pasamos un punto a través del otro, así. Bueno, y ahí finalizamos de tejer la manga. No voy a cortar la hebra porque directamente con la aguja crochet voy a coser la parte con punto bajo. Voy a coser la parte de la manga y colocamos así derecho con derecho, aguja crochet número 3. Directamente se puede hacer con la aguja lanera de coser o de esta forma. Tomamos la trenza de un lado, de otro lado, y con punto bajo, despacito, con paciencia, cerramos, cosemos todos los puntos. Ahí ven, punto bajo de un lado, perdón, la trenza de un lado, la trenza de otro lado, son puntos de borde, y así voy a ir cerrando todos los puntos. La parte de abajo voy a tejer con agujas circulares. Si están tejiendo con agujas rectas, todavía no vayan a cerrar, a coser la parte delantera y de espalda por separado. Hay que primero subir los puntos, destejer este montaje provisional y ver si queremos tejer más largo. Por ejemplo, queremos tejer un elástico, o directamente cerrar los puntos con método I-cord, como recién les mostré. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un nudo aquí para saber por dónde tenemos que destejer? Quiere decir que tengo que ir destejiendo aquí de este lado. Voy a cortar con la tijera. Les quiero mostrar cómo subir los puntos. Aquí vamos a desarmar. Vamos a destejer y subir los puntos sobre las agujas. Ahí vamos a ir destejiendo. Miren, se van liberando los puntos. Aquí vamos a subir estos puntos que se van liberando. Ahí va uno, después va dos, y así de esta forma voy a ir subiendo sobre la aguja, se ve todo, los puntos de este montaje provisional, y después decido qué es lo que quiero tejer. Siempre después de tejer lavo todas mis prendas, en este caso lavé en lavarropas, ciclo lana y seda, y sobre una toalla voy cambiando las toallas 2 o 3 veces, y todavía está húmedo, pero no hago ningún bloqueo ni nada, simplemente lo dejo así sobre la mesa secar
sobre una superficie plana. Ayer estuve hasta las 12 de la noche. Quería finalizar, cerrar los puntos. Primero tejí elástico, no me gustó cómo quedaba, porque estaba muy ancho. Después tejí elástico con aguja de menor tamaño, no me gustó. Al final, lo que hice fue cerrar los puntos con el método I-cord, nada más. Igual que lo hice aquí en la parte del escote. Bueno, falta todavía esconder las hebras y todo, pero se está secando. Mañana sesión de fotos, videos y vamos a armar el tutorial.